se rieron cuando entró al aula. 10 minutos después, se quedaron en silencio, en estado de shock absoluto. El clic de los tacones sobre el frío suelo de baldosas, el destello de las luces de neón sobre un enorme tablero con ecuaciones misteriosas. Todo parecía una escena de una película taquillera de Hollywood. Hoy se representó en el auditorio del New Columbia Institute un drama que podría cambiar la vida de todos los presentes. Jamal Brown, un joven estudiante delgado pero seguro de sí mismo, ha sido durante mucho tiempo una leyenda local gracias a su intelecto incomparable, pero nadie esperaba que ese día se convertiría en un punto de inflexión en la lucha entre un sistema arrogante y un verdadero genio. El auditorio estaba abarrotado. Cientos de estudiantes, profesores e invitados se habían reunido para ver otro examen de profesores de élite que siempre estaban ansiosos por demostrar su superioridad. Entre ellos se encuentran el profesor Robert Williams, un estricto y arrogante especialista en matemáticas aplicadas, el profesor James Anderson, conocido por su mordaz sarcasmo, y el profesor Stephen Davis, siempre dispuesto a mostrar su poder académico. No tenían idea de que hoy se convertirían en partícipes de un espectáculo revelador que revolucionaría sus ideas sobre el verdadero talento. Debes creer que puedes pasar por alto nuestras pruebas. El profesor Williams comenzó con una sonrisa maliciosa, mirando alrededor de la audiencia, donde las risas y las miradas apenas estaban contenidas. Su voz resonó por toda la habitación y sus ojos brillaron con autosatisfacción. Estamos aquí para descubrir quién merece ser llamado un verdadero matemático, añadió, desafiando a Jamal, quien estaba sentado al fondo de la clase, observando en silencio el desarrollo de la actividad. El ambiente era tenso, la luz fría de los fluorescentes, el aspecto estéril del público y la certeza de que hoy el destino de alguien podía cambiar para siempre. Jamal, a pesar de su modestia, sentía como cada palabra que decían los profesores atravesaba el espacio, como si intentaran humillarlo deliberadamente. Sabía que su talento no necesitaba pruebas, pero hoy el sistema decidió ponerlo de rodillas. El profesor Anderson añadió, con un dejo de burla en su voz: «Nadie esperaba que tú, Jamal, pudieras superar nuestra prueba. Simplemente eres...». Sus palabras se fueron apagando, dejando tras de sí un amargo regusto de desprecio. Se escuchó una risa silenciosa en la sala, y muchos de los estudiantes se miraron entre sí como para confirmar que Jamal era simplemente otro objeto de burla para ellos. Pero había determinación en los ojos de Jamal. Respiraba tranquilamente como si se preparara para una batalla invisible y no mostraba ningún signo de miedo. De repente, el profesor Davis anunció la primera prueba, que tenía como objetivo poner a prueba las habilidades de los estudiantes. Hoy te enfrentas a una tarea que incluso muchos científicos experimentados encontrarán insuperable. Si fracasas, Jamal, demostrarás que tu reputación es solo un mito. Estas palabras provocaron una ola de indignación y burla entre los presentes. Los profesores, representantes de la élite, decidieron que podían quebrar a este joven genio con burlas sencillas y problemas difíciles. El público fue testigo de cómo aparecían misteriosas ecuaciones en el tablero, diseñadas para confundir incluso a los más experimentados. Pero resultó que ese momento se convirtió en el punto de partida de un verdadero triunfo. Una chispa iluminó los ojos de Jamal. Se dio cuenta de que el profesor Williams, por descuido, había cometido un error al registrar uno de los coeficientes, pero el miedo a ser visto como ignorante y convertirse en objeto de burla le hizo permanecer en silencio por un momento. Unos segundos de vacilación y luego tomó una decisión. Su mano se levantó como por arte de magia y dijo con profunda calma: «Profesor Williams, le pido perdón, pero veo que hay un error en su ecuación. Tal vez valga la pena volver a comprobar las probabilidades. ¿Quién ya se ha suscrito? Escribe desde dónde nos ves. Espero tu ciudad en los comentarios». Se hizo el silencio en la habitación y la mirada del profesor Anderson se congeló por un momento, llena de gélido desprecio. «¿De verdad estás tratando de decirme que estoy equivocado?», dijo Williams, tratando de reprimir su creciente incertidumbre, pero su voz temblaba de ira y sorpresa. Los estudiantes comenzaron a susurrar y la atmósfera en el aula se volvió
extensa. Algunos lo vieron como un desafío al sistema, otros como la audacia de un joven estudiante. Jamal no esperaba que sus palabras causaran una reacción tan fuerte. Sabía que le esperaba una prueba aún más severa y se preparó para ella. El profesor Davis se levantó y caminó hacia el tablero, claramente irritado. Su voz era fría y decidida. Si tienes tanta confianza en ti mismo, entonces resuelve este problema. Un problema que solo un verdadero profesional debería resolver. Escribió en la pizarra un nuevo sistema de ecuaciones, aún más complejo, compuesto de tal manera que muchos lo consideraron más allá de sus capacidades. El desprecio de los profesores hacia Jamal era evidente y todos los presentes esperaban que fracasara. Pero Jamal no se congeló. Sus ojos brillaban con concentración y determinación. Tomó la tiza y, como por obra del destino, comenzó a desescribir. Cada línea, cada número, cada ecuación escrita en la pizarra parecía una manifestación de verdadero genio. La tiza se deslizó por el tablero, dejando tras de sí una cadena de cálculos lógicos que poco a poco revelaban la esencia del problema. La sala pasó poco a poco del ridículo a la admiración silenciosa. Los estudiantes intercambiaron miradas, algunos intentaron comprender la esencia de lo que estaba sucediendo, y los profesores ya comenzaban a perder la confianza en su superioridad. Dentro del auditorio reinaba un tenso silencio, interrumpido únicamente por sonidos de tiza y susurros lejanos. Cada línea que escribió Jamal fue como un martillo golpeando un yunque de prejuicios. No se limitó a resolver un problema. Demostró que el verdadero conocimiento no está sujeto a estereotipos preconcebidos. El rostro del profesor Anderson palideció mientras releía varias veces la ecuación que había derivado, incapaz de creer lo que veía. Finalmente, después de muchos minutos de duro trabajo, Jamal dio los toques finales. Dejó la tiza y reinó un silencio absoluto en la habitación. El tiempo parecía haberse detenido. Todas las miradas se dirigieron al tablero y luego al propio Jamal. «Hecho», dijo en voz baja, como si anunciara el veredicto final. Pero fue en ese momento cuando se produjo un punto de inflexión que cambió el curso de los acontecimientos para siempre. Uno de los profesores, sin poder ocultar su confusión, se acercó al pizarrón para comprobar los cálculos. Su mirada se deslizó lentamente sobre las filas de ecuaciones y de repente su rostro reflejó la comprensión. Los errores que había estado tratando de demostrar habían desaparecido, dando paso a una verdad innegable. Esto es imposible», susurró el profesor Williams, visiblemente sorprendido. Sus colegas se miraron entre sí y en la sala hubo una sensación como si el sistema mismo se hubiera puesto patas arriba. Los que hacía unos minutos reían, ahora estaban sentados, conteniendo la respiración, esperando el veredicto final. Mientras los profesores buscaban una explicación, Jamal, permaneciendo en su sitio, no emitió ningún sonido. Su rostro estaba tranquilo, pero había una confianza en sus ojos que decía, sabía que sería así. Sabía que ese momento sería el punto de partida no solo de su triunfo personal, sino también del cambio de un sistema que durante demasiado tiempo había degradado el talento y la dignidad humana. Una atmósfera inexplicable impregnaba la sala. Aquellos que una vez se habían elevado al rango de científicos infalibles, ahora se veían obligados a admitir que sus métodos y nociones preconcebidas podían ser destruidos por el verdadero conocimiento. Los estudiantes, que hasta entonces habían estado conteniendo la risa, comenzaron a aplaudir en silencio, y luego estalló una ovación de pie. Este momento marcó el nacimiento de una leyenda que cambiaría la historia de la academia para siempre. El profesor Anderson, con el rostro aún atormentado por la amargura de la derrota, intentó encontrar la fuerza para pronunciar algún comentario, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Su mirada estaba llena de incertidumbre y de conciencia de su propia debilidad. Por un momento, toda la élite de profesores pareció vulnerable ante el verdadero genio. La escena en el tablero, llena de ecuaciones claras y cálculos lógicos, se convirtió en un símbolo de la victoria de la razón sobre la mentalidad
prejuiciosa. Jamal no solo demostró su caso, sino que también demostró que el verdadero conocimiento no conoce fronteras, no está sujeto a estereotipos y no reconoce prejuicios raciales. Entre aplausos todavía fuertes, el profesor Davis, que anteriormente había mostrado su rigidez y arrogancia, abandonó tranquilamente el tablero, incapaz de encontrar las palabras para refutar la lógica irrefutable del joven matemático. En ese momento, el público sintió que su mundo había cambiado para siempre. Nadie pudo permanecer indiferente ante lo que ocurrió aquí, en esta universidad, donde una vez más se destruyó la ilusión de la infalibilidad de la élite. Pero la historia no terminó ahí. Después de todo, en un mundo donde el conocimiento y el talento luchan contra los prejuicios, cada victoria es solo el comienzo de una nueva lucha. Jamal, sentado tranquilamente en su lugar, continuó trabajando en su cuaderno. No sonrió, no celebró su triunfo. Su mirada estaba centrada en las próximas tareas, porque sabía que el futuro ya no podía tolerar la complacencia. Momentos después de la épica victoria, mientras los aplausos aún resonaban en la sala, uno de los estudiantes, un joven llamado Michael Johnson, se puso de pie y, superando su miedo, dijo: «Nunca he visto nada igual. Hoy me di cuenta de que nuestro mundo puede cambiar si nos atrevemos a desafiar el sistema». Estas palabras, pronunciadas por un simple estudiante, resonaron en todo el público, provocando vítores y aplausos silenciosos pero sinceros. Incluso los profesores, que hace unos minutos intentaban demostrar su poder, ahora no encontraban fuerzas para negar el evidente talento y sabiduría encarnados en la persona de Jamal. La sala poco a poco empezó a vaciarse, pero el eco de ese momento permaneció. Un eco de victoria que penetró los corazones de todos los que presenciaron la lucha por la verdad y la dignidad. La élite de profesores, acostumbrada a un respeto absoluto, ahora se veía obligada a admitir que incluso los títulos más arrogantes podían ser destruidos por el talento genuino y una búsqueda persistente de la verdad. Y así, cuando el último oyente abandonó el auditorio, Jamal Brown permaneció sentado, abriendo silenciosamente su cuaderno y continuando escribiendo nuevas ideas. Su mente estaba llena de pensamientos, su alma estaba llena de determinación. Sabía que aún quedaban muchas pruebas por delante y que cada una de esas batallas sería un paso para que el mundo finalmente reconociera que el verdadero genio no depende del color de la piel, sino que nace donde reinan el conocimiento y la pasión por la ciencia. La noche cayó sobre el campus del Instituto Nueva Columbia, pero incluso en la oscuridad, los pensamientos sobre el acontecimiento ocurrido no dejaban paz a nadie. En los pasillos de los edificios antiguos se susurraba sobre el gran día en que la élite de los profesores sería derrotada no por la fuerza, sino por la inteligencia y la verdad. Jamal Brown caminó lentamente por el pasillo, con pasos seguros y mesurados. Sabía que le esperaban nuevas pruebas y, a pesar de la amargura de la humillación que había experimentado, su determinación solo se hizo más fuerte. En un pequeño café ubicado cerca del campus, un grupo de estudiantes se reunió para discutir lo sucedido. Michael Johnson, repitiendo sus palabras una vez más, dijo: «Esta no es solo la victoria de una persona, esta es una señal para todos nosotros. Debemos exigir justicia, debemos demostrar que el talento no tiene límites». En ese momento, Lauren Gibson, una estudiante brillante y enérgica y futura profesora que había creído en el poder de la razón desde el principio, entró en el café. Su mirada estaba llena de fuego y determinación y se acercó al grupo reunido. Ya no podemos tolerar un sistema que intenta silenciar las voces de la gente talentosa. Hoy vimos que el cambio es posible y mañana habrá aún más. Estas palabras provocaron una acalorada discusión. Los estudiantes debatieron cómo un sistema lleno de profesores arrogantes con nombres estadounidenses como Andrew y Christopher había logrado mantener a todos en la oscuridad durante tanto tiempo sobre el verdadero potencial de las personas cuyas habilidades no encajaban en los moldes estereotipados. Recordaron cómo el profesor Anderson, con fría burla, intentó humillar a Jamal. Y ahora su imagen se convirtió en un símbolo del fracaso del sistema.
Además, las conversaciones se han ampliado para cubrir todos los aspectos de la política educativa contemporánea. Muchos estudiantes compartieron historias personales de cómo las evaluaciones sesgadas y los estándares obsoletos limitaron su desarrollo. Uno de ellos comentó con entusiasmo: vivimos en un mundo donde el talento se esconde tras etiquetas y estereotipos, y la verdadera excelencia pasa desapercibida. Otros panelistas dieron ejemplos de cómo un sistema rígido e inflexible obstaculizaba el potencial creativo, bloqueando oportunidades para la innovación y el pensamiento original. La conversación pasó a discutir métodos específicos para reformar el sistema educativo. Los estudiantes sugirieron crear nuevos formatos de exámenes y pruebas que evalúen no solo el conocimiento, sino también la capacidad de pensar de manera innovadora y encontrar soluciones inesperadas en situaciones difíciles. Están convencidos de que el futuro pertenece a aquellos que están dispuestos a desafiar el status quo y buscar nuevos caminos de desarrollo. Se discutió la idea de crear comités académicos independientes integrados por representantes tanto de estudiantes como de profesores progresistas para desarrollar conjuntamente nuevos criterios para evaluar el rendimiento y el potencial académico. Se prestó especial atención al papel del ejemplo personal que Jamal demostró en ese momento crucial. Su acto se convirtió en una chispa de cambio, un símbolo de la lucha por la igualdad de oportunidades y la justicia en un sistema donde la tradición a menudo se convierte en un obstáculo para la innovación. Los estudiantes afirmaron con confianza que estos casos deberían convertirse en señales regulares para revisar los enfoques de la enseñanza para que todos tengan la oportunidad de revelar su talento. Destacaron que el verdadero conocimiento y la creatividad no pueden verse limitados por fronteras preconcebidas y que la poderosa energía intelectual debe encontrar apoyo en todos los rincones de la sociedad. Así, la discusión se convirtió en un poderoso movimiento de cambio que prometía cambiar fundamentalmente el orden establecido de las cosas en el proceso educativo e influir en la formación de una nueva generación de líderes e innovadores en el futuro. Mientras tanto, un verdadero escándalo estalló en la administración universitaria. Los colegios de profesores se vieron obligados a celebrar una reunión extraordinaria para discutir el incidente, que conmocionó no solo a la comunidad académica, sino a todo el país. Informes, análisis, debates acalorados. Todo esto estalló con una intensidad sin precedentes. En la sala de juntas, el profesor Williams, con el rostro aún enrojecido por la reciente humillación, intentó encontrar una explicación. ¿Cómo pudo pasar esto? Le dimos las tareas más difíciles, conocíamos sus debilidades. Su voz reflejaba una mezcla de ira y conmoción, pero cada una de sus frases solo aumentaba las dudas en el sistema que durante siglos se basó en su derecho autoritario para juzgar el talento. Mientras tanto, Jamal, abandonado al silencio de su pequeño dormitorio, reflexionó sobre lo sucedido. Comprendió que su victoria no era solo un logro personal, sino también un desafío a los fundamentos que durante demasiado tiempo habían impedido la verdadera libertad de pensamiento. En su cuaderno, lleno de notas y cálculos, cada ecuación se convertía en un símbolo de la lucha contra los prejuicios. Cada palabra en un grito de protesta contra un sistema que intentaba suprimir las voces de los valientes. Al día siguiente, los titulares de las noticias ya eran: genios matemáticos versus profesores de élite, la historia que sacudió a Estados Unidos. Los periodistas describieron cómo en el auditorio de la universidad se produjo una auténtica revolución, donde los títulos y los rangos resultaron insignificantes ante el poder del verdadero intelecto. En una entrevista, el estudiante Michael Johnson afirmó: «Nunca olvidaré cómo ese día cambió mi comprensión del sistema. Hoy vi cómo la verdad triunfa sobre la mentira y el talento supera cualquier barrera». Los profesores, obligados a reconocer su error, intentaron ocultar las consecuencias, pero el público ya lo sabía. La época en que la inteligencia era reprimida por actitudes arrogantes había terminado. Jamal Brown se convirtió en el símbolo de una nueva generación que luchó por la libertad de pensamiento y la verdad, a pesar de todos los obstáculos.
En un programa de entrevistas transmitido a nivel nacional, la presentadora Laurel Henderson preguntó: ¿cómo es posible que un sistema creado para apoyar el conocimiento se convierta en un escenario de humillación para estudiantes talentosos? ¿Qué decís, señores profesores? El profesor Davis, que hasta ahora había intentado hacer la vista gorda ante lo que estaba sucediendo, no pudo dar una respuesta segura a esta pregunta. Su voz temblaba y su mirada estaba llena de decepción. Pero incluso en ese momento no quedaban personas que dudaran del poder del cambio. Laurel continuó: hoy hemos sido testigos de que incluso las barreras más arrogantes pueden ser derribadas por el verdadero genio. Jamal Brown ha demostrado que el talento no tiene límites y su nombre quedará grabado para siempre en la historia de la ciencia. Estas palabras provocaron una tormenta de emociones y en el estudio del programa los espectadores apoyaron inmediatamente al joven matemático. Aplausos, vítores, arrebatos de emoción, todo ello testimoniaba que los cambios ya estaban por llegar. La noche en la universidad se ha convertido en un auténtico símbolo de la nueva era. Los pasillos se llenaron de conversaciones sobre cómo un sistema que durante siglos había puesto obstáculos en el camino de personas con talento ahora se veía obligado a enfrentar la verdad. Jamal Brown, sentado en su modesta habitación, sabía que le esperaban nuevos desafíos, pero estaba dispuesto a afrontarlos con la misma calma y determinación que en aquel fatídico día. En el silencio de la noche, iluminado por la tenue luz de las farolas de la calle, los pensamientos de Jamal vagaban entre las pruebas pasadas y los acontecimientos venideros. Recordó cómo se oyeron los primeros aplausos de alegría entre el público y cómo la atmósfera pasó del desprecio al respeto sincero. Ahora, en la privacidad de su habitación, se dio cuenta de que ese momento se había convertido en un punto de no retorno, no solo para él, sino para todo el sistema educativo. Cada minuto de esa noche parecía lleno de profundo significado y un presagio de cambio que podría cambiar el destino de muchos estudiantes. Su mirada se detuvo en una vieja fotografía de la universidad colgada en la pared, que capturaba años de tradición y reglas estrictas. Pero Jamal sabía que estos cimientos estaban a punto de dar paso a un nuevo enfoque del conocimiento basado en la individualidad, el coraje y la búsqueda de la verdad. Soñaba con un futuro en el que todos los talentos serían escuchados y los prejuicios serían cosa del pasado. Sus pensamientos pasaron de las ambiciones personales a los ideales de libertad y justicia, que se habían convertido desde hacía mucho tiempo en su credo interior. En el fondo, sentía que ese día no era solo una coincidencia, sino el comienzo de una gran revolución de ideas. La noche estaba llena de silenciosas promesas de cambio. Cada susurro, cada eco lejano de pasos en los pasillos hablaba del hecho de que la universidad ya no sería un lugar donde solo se valorara el conocimiento formal. Aquí comenzó el camino hacia un nuevo sistema educativo, donde todos pudieran desarrollar su potencial sin tener en cuenta viejos dogmas. Jamal miró por la ventana donde las estrellas centelleaban como chispas de esperanza, y en esas chispas parpadeantes vio el reflejo de un futuro donde reinan la verdad y la libertad de pensamiento. Con el paso del tiempo, empezaron a aparecer en todo el país artículos e informes sobre cómo las universidades estadounidenses se veían obligadas a repensar sus métodos de evaluación del talento. El nombre de Jamal Brown se ha convertido en sinónimo del triunfo de la razón sobre los prejuicios, y su historia ha inspirado a miles de jóvenes que sueñan con cambiar el mundo. Incluso aquellos que antes menospreciaban el sistema comenzaron a darse cuenta de que la verdadera educación no podía construirse sobre los principios de la humillación y la exclusión. En una entrevista posterior, cuando un periodista le preguntó qué motiva a Jamal a continuar su camino, respondió con calma: no busco fama ni reconocimiento. Mi camino es el camino del conocimiento, y cada ecuación, cada prueba es un paso para hacer del mundo un lugar más justo. Querían que fracasara, pero en lugar de eso les traje una lección que recordarán por siempre. Estas palabras se convirtieron en el acorde final de la sinfonía dramática que todos los presentes en la audiencia experimentaron hoy. Los profesores, despojados de su autoridad,
abandonaron lentamente el lugar al darse cuenta de que su poder había desaparecido. Jamal, permaneciendo en su lugar, continuó escribiendo tranquilamente en su cuaderno, porque sabía que cada nueva línea era un desafío al sistema, una señal de que el futuro pertenecía a aquellos que no tenían miedo de ser ellos mismos. En el silencio que siguió al estallido emocional del público, cada sonido parecía reflejar cambios, despertando viejas esperanzas olvidadas hacía tiempo. Los pasos de los profesores resonaban por los pasillos, un recordatorio de que los días en que las opiniones de los profesores eran sacrosantas habían desaparecido para siempre. Los estudiantes reunidos en el lugar intercambiaron miradas llenas de sorpresa y determinación. Sus rostros reflejaban la confianza en que la nueva generación era capaz de construir un mundo donde el conocimiento fuera valorado por su verdadero contenido y no por la capacidad de seguir títulos ruidosos. Jamal continuó registrando implacablemente cada pensamiento y cada idea en las páginas de su cuaderno, como si estuviera creando una crónica de los cambios revolucionarios que tenían lugar aquí y ahora. Su manuscrito era más que un simple conjunto de cálculos matemáticos, era un manifiesto de libertad. Un grito del corazón dirigido a aquellos que se atrevían a soñar con un mundo sin prejuicios. Comprendió que cada uno de sus discos era un pequeño ladrillo en la base del futuro, donde la inteligencia y el talento se convertirían en los principales valores. La mirada de Jamal vagó por la habitación contemplando los restos de la batalla que acababa de tener lugar, y un pensamiento se estaba formando en su corazón. Hoy era solo el primer paso en un largo camino de reforma y descubrimiento. Cada línea que escribió en ese fatídico momento fue una promesa de cambio, un recordatorio de que el poder del verdadero conocimiento puede derribar cualquier barrera. Y aunque los profesores dejaron atrás sus errores, este momento quedará por siempre en la memoria de quienes creyeron en un futuro brillante, donde cada voz importa y el talento florece sin importar viejos dogmas. Al final del relato, cuando el edificio de la universidad ya se hundía en el crepúsculo y los últimos rayos del sol teñían el cielo de tonos carmesí, solo un sonido permanecía en el auditorio, el suave susurro de las páginas de un cuaderno donde estaban escritos sueños e ideas que podían cambiar la historia. Y entonces vinieron las últimas palabras que hicieron pensar a todos. Querían que fracasara, pero ahora temen su éxito. No sabían que habían cambiado más que solo su vida. Cambiaron la historia. Así, este día entró en los canales de la historia como símbolo de que incluso en los rincones más oscuros del sistema puede brillar la luz del verdadero genio, capaz de romper las cadenas de los prejuicios y demostrar que la inteligencia y la pasión por el conocimiento son las verdaderas fuerzas que determinan el futuro.